Damos una cordial bienvenida a todos los asistentes, medios alternativos y comunicadores independientes. Primeramente agradecemos a 55 TV por su asistencia y por su participación, al igual que GBS Internacional. El cristianismo en este tiempo necesita encontrar respuestas, cambios. Por esa razón, el Congreso de Líderes Cristianos, CLF, ha sido una herramienta eficaz para generar el cambio en los diferentes ministerios. Por esa razón, se realiza este evento denominado la Ley del Espíritu de la Vida y la Ley de la Muerte, organizado en la Iglesia Cristiana Oraves durante los días 25 al 27 de noviembre del presente año. A continuación vamos a ver un video acerca de qué es el Congreso de Líderes Cristianos en el mundo. Ha sido consejero ministerial especializado en temas como el tabernáculo, la ley y la gracia. También ha sido director de maestros en diferentes campamentos juveniles de IYF en Colombia, Perú y la República Dominicana, y actualmente se desempeña como director de la misión Buenas Nuevas en la ciudad de Fusagasugá y consejero juvenil de IYF Colombia. Gracias por su asistencia, pastor. También en esta tarde contamos con la asistencia del pastor Fernando Sánchez. Él es vicepresidente de la misión cristiana Oraves, ha sido plantador de iglesias y también fundador de la misión cristiana Oraves en la sede de Molinos. También saludamos. Muchas gracias. Y también saludamos al expositor y pastor principal Juan Parr. Él se ha desempeñado como pastor general de la misión Buenas Nuevas en México y en Perú. También se ha desempeñado como presidente de la Fraternidad Internacional de Jóvenes en aquellos países. Ha sido consejero juvenil especializado en heridas del corazón, conferencista internacional para el cambio de mentalidad y actualmente se desempeña como presidente de la misión Buenas Nuevas en Colombia y presidente del Congreso de Líderes Cristianos. Gracias por contar con su asistencia. Y finalmente, el pastor Ricardo Rodríguez se ha desempeñado como pastor de la misión Buenas Nuevas en la ciudad de Fusagasugá y Villavicencio. También ha sido consejero ministerial especializado en la vida de fe y conferencista internacional para el cambio de mentalidad. Actualmente se desempeña como director en la misión Buenas Nuevas de la ciudad de Cali y director del Congreso de Líderes Cristianos en Colombia. Un placer contar con su asistencia. Y nosotros sabemos que este Congreso de Líderes Cristianos ha sido una iniciativa que genera prácticas ministeriales saludables. Estas prácticas están fomentadas en la evangelización eficaz y sobre todo en el fortalecimiento de cada ministerio en torno a un mensaje. Este mensaje es que cada persona pueda volver a la Biblia. Por esa razón y ese propósito, desde el año 2017 se ha realizado un trabajo bastante interesante en diferentes continentes. Principalmente en América Latina se ha impactado a más de 200,000 pastores. Y queremos que esa cifra cada vez sea más grande. Por ello, quisiéramos que el pastor Ricardo Rodríguez nos contara un poco acerca de la experiencia del Congreso de Líderes Cristianos en Colombia. ¿Cómo ha sido el desarrollo, el avance y sobre todo cuál fue ese nacimiento y cuál ha sido esa visión con la cual este Congreso se ha desarrollado aquí en nuestro país? Sí, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Realmente, como ustedes vieron el video hace poco, y aquí en Colombia también para ver la obra de Dios a través de este CLF, el Congreso de Líderes Cristianos, realmente inició aquí en Colombia
al principio, ¿cierto? Comenzó muy pequeño, pero poco a poco se fue agrandando este CLF y para nosotros fue una gran bendición. Inicialmente, a partir del año 2012, vinieron pastores de diferentes partes, donde pudieron asistir más o menos 200 pastores. Allí también nosotros podíamos ver el trabajo de Dios. Inicialmente se inició con el tema de ministros competentes de un nuevo pacto. Los pastores también, cuando escuchaban la palabra, estaban muy sorprendidos de este evangelio acerca del perdón del pecado. Ya para el año 2013 se realizó en el Hotel Capital, veo que ustedes también conocen. Esta vez asistió nuestro pastor fundador, el pastor Otsopar, y también tuvimos la oportunidad de ver el coro Gracias, que es el coro mejor reconocido del mundo, y por eso para nosotros fue una gran bendición, donde asistieron más o menos 200 a 300 pastores. Ya para el año 2018, nuevamente el pastor fundador del CLF, el pastor Otsopar, vino para hacer este nuevo CLF en el hotel, también el Hotel Marriott, perdón. En esa oportunidad también vinieron 300 pastores, donde escucharon un tema muy importante, que es el secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Después de escuchar acerca de esta palabra, los pastores, ellos fueron muy motivados y estaban tan agradecidos que dieron su testimonio, que realmente, aún siendo pastores, en ese congreso habían nacido de nuevo. Por eso fue una gran bendición también. Y ya para el año 2019, el pastor Juan comenzó a hacer una serie de seminarios bíblicos con los pastores durante 6 meses. En esa trayectoria, más o menos entre 300 y 400 pastores asistieron a estos seminarios bíblicos en el barrio del Greco. También varios pastores recibieron la salvación, donde nosotros podíamos observar que en el corazón de estos pastores había mucha felicidad por el evangelio verdadero. Y en el caso de la pandemia, esto no fue un impedimento que el evangelio siguiera adelante. Por eso, a través de online, el pastor Otsopar, predicando este evangelio también a los pastores aquí en Colombia, muchos también recibieron la salvación, y el impacto fue mayor que antes. Aún presencialmente vendían los pastores, pero pensábamos que la pandemia iba a ser un impedimento para que la palabra no siguiera, pero mejor, y para la gloria de Dios, aún creció más el número. Conociendo la palabra de Dios, nosotros ahora estamos en el Congreso de Líderes Cristianos, y a través de este congreso queremos que la palabra de Dios llegue profundamente al corazón de las personas, porque las personas hoy están creyendo en Dios, pero conforme a su pensamiento, no conforme a la palabra de Dios. Entonces, la deficiencia que hay hoy en día en la vida espiritual de las personas es la deficiencia de la palabra de Dios. O sea, las personas desconocen en sí lo que dice las Santas Escrituras, pero están haciendo una vida espiritual conforme a sus pensamientos, conforme a su manera, y tal vez como una manera muy piadosa, muy religiosa, así piensan. Por eso las personas piensan, si su iglesia es de sana doctrina. ¿Qué sería sana doctrina para las personas hoy en día? Andar bien peluqueado, ¿cierto? Vestir bien, tal vez las mujeres con cabello largo, teniendo alguna forma especial de andar, así, eso es sana doctrina. Pero ¿qué sería la sana doctrina? En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habló, y quisiera
citar ese texto en la Biblia, si me permiten. Primera de Corintios, capítulo 15. El versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí nos está diciendo cómo es el Evangelio, ¿no? El Evangelio que predicaba Pablo era conforme a las Escrituras. Hoy en día las personas no preguntan, bueno, el Evangelio que usted predica o el Evangelio que se predica en esta iglesia es conforme. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Cuando ustedes están felices, también estoy contento. Como en Corea hubo guerra hace más o menos 70 años. En Corea, así en Colombia enviaron los soldados veteranos y realmente si no hubiera recibido apoyo de los veteranos de diferentes países, creo que no existe Corea del Sur de ahora. Creo que habría conquistado por parte de Corea del Norte, estará viviendo así tres generaciones de dictadura, ¿no? Pero Corea, sí, por apoyo de varios países, podía parar la guerra y también podía desarrollar, avanzar. Como muchos aquí llaman, así desarrollo de Corea, llaman como milagro de Río Han. ¿Habían escuchado? En capital de Corea hay un río, se llama Hangang, río Han. Corea pudo desarrollar, eso es un milagro, por milagro de río Han. Ese río es grande, también ancho. Como en algunas ocasiones la gente se cae en este mar, en este río. Por eso, cerca de río Han, en la orilla, siempre salvavidas, así se esperan y hacen guardia también. Los salvavidas de Corea, de río Han, dice que puede salvar todo tipo de personas. Pero hay un grupo de personas no puede salvar, dice. ¿Qué tipo de persona no podrá salvar? ¿Este salvavidas? ¿Cuál? ¿Qué tipo de personas? ¿Perdón? Coreanos no son tan cruel para los extranjeros. Como Corea es un país famoso que no hay discriminación. Por eso cuando ve a los extranjeros, así trata mucho mejor que los coreanos. Por eso los extranjeros también pueden salvar.
Pero ¿qué tipo de persona sabe no puede salvar? ¿Perdón? Los que no saben nadar se caen y no puede vivir solito, por eso salvavidas necesita. Los que no quieren vivir, también forzosamente con el barco los rescata. ¿Qué tipo de persona no puede salvar? ¿Perdón? El que no lo grita. El que no lo grita. El que no grita. Ya, muchas personas cuando sí ve algunas películas o algunos, por ejemplo, de animación, los que cayeron en agua, ¡auxilio!, grita. Pero realmente los que cayeron no pueden gritar. No saben nadar, no pueden gritar. Yo también tengo experiencia. En segundo grado de primaria me caí, pero yo no podía gritar. Solamente así, brincando. Luego otra vez. No puede gritar. Creo que no conocen. ¿Qué tipo de persona no puede salvar? Los que no cayeron. Los que no están en el río no puede rescatar, dice. Ya él parece un chiste, pero Jesucristo vino al mundo para salvarnos de nuestro pecado. Pero uno dice no tiene pecado, no puede salvar. No puede salvar. Ya hoy en la mañana así compartí sobre sacrificio, ofrenda de holocausto. Entonces, una persona quiere recibir perdón del pecado. Uno quiere recibir la salvación. Primero tiene que reconocer sobre su pecado. En 1 Juan capítulo 1, versículo 8, 9. Uno dice que no tiene pecado. Es mentira. Ya, en este mundo, ¿quién no tiene pecado? ¿Quién no cometió pecado? Todo el mundo nacieron en pecado y también cometieron pecado. Por eso todo el mundo realmente tiene pecado. Pero en Corea, Japón, China, así ellos como escogieron representantes. Hubo un concurso de mentir. Un japonés salió: en mi casa hay becerro de oro. Uy, mentira. Así, chino también hizo otra mentira. También todo el mundo dijeron mentira. Pero un coreano salió. Él decía: yo desde nacimiento hasta ahora nunca mentí. Pero ¿por qué me empujo acá? No sé. Ya esta persona coreana dice que nunca mintió. Él ganó primer puesto. Ya, uno no cometió pecado es mentira. Pero uno para recibir perdón del pecado, primero debe reconocer su pecado. Entonces nuestro Dios, nuestro Señor es fiel y justo. Por eso nos perdona. Amén. Ya, mucha gente reconoce hasta su pecado, pero todavía no recibieron perdón del pecado. Pero si uno reconoce primero sobre su pecado, entonces Dios le da misericordia. Dios le da gracia. Dios le da la salvación. Dios lo perdona. Amén. Ya, muchos cristianos escuchando la palabra. Ya, ¿la ley qué hace? La ley. Como Dios nos ha dado la ley para conocimiento del pecado, para que uno reconozca sobre su pecado. Por eso Dios envió la ley, mandamientos. Ya, como en el hospital, uno saca radio X.
hace prueba, hace algunos exámenes. ¿Eso para qué hacer? ¿Ya examen mismo cura? No. Examen, prueba, estas cosas descubre enfermedad. Luego el médico con la medicina lo cura, ¿cierto? ¿Cómo así? Por mandamiento, Dios quería descubrir enfermedad del corazón sobre el pecado. Dios descubriendo el pecado, así por Jesucristo quiere salvarnos, quiere curarnos. Amén. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Solamente conocer sobre nuestro pecado? ¿O hasta tenemos que recibir perdón del pecado? Tenemos que llegar hasta este nivel de perdón del pecado. Ya, así, vamos a ver primero Juan capítulo 1. Primero Juan capítulo 1. Versículo 8. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, es Él es fiel. Los que tienen pecado en sus corazones. Ya llegaron hasta versículo 8. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Ya, versículo 9. Si confesamos nuestro pecado. Ya, uno, ya, congregando a la iglesia, conociendo la palabra de Dios, ya se dio cuenta, yo soy pecador. Ya, hasta este nivel entendió, entonces, si confesamos nuestro pecado, hasta aquí es. Después, ¿qué sigue? Recibir perdón del pecado, recibir salvación. Amén. Ya, pecador, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Quién va a ir al cielo? Justo. Ya, por perdón de pecado. Por Jesucristo, recibiendo perdón del pecado, puede ir al cielo, puede tener la vida eterna. Amén. Por eso hoy en la mañana, así nosotros compartimos sobre holocausto, el sacrificio, ofrenda, holocausto. Entonces, ya, en holocausto, primero, así para ofrendar a Dios, un pecador tiene que reconocer su pecado. Después, cuando se da cuenta, yo cometí pecado, yo soy pecador. Con mi pecado, si muero, voy a ir al infierno. Por eso, para solucionar este pecado, tiene que traer una ofrenda, un becerro de 1 año. Pero la condición debe ser sin defecto. Y después de traer esta ofrenda sin defecto, el pecador pone las manos sobre la cabeza de la ofrenda. Ya, poner las manos, eso tiene significado, que transmitir, pasar. Ya, un pecador puso su mano a la ofrenda. ¿Qué cosa pasa? El pecado pasa. Después, así, degolla el becerro. Yo antes pensaba, vagamente leyendo la Biblia, pensaba, cuando un pecador trae su ofrenda y luego pone las manos a la cabeza, entonces desde ese momento, sacerdote degolla y luego, ¿no?, desolla y luego también divide sus, ¿no?, partes. Así yo pensaba.
Pero cuando leyendo la Biblia detalladamente, no. El pecador mismo pone las manos y luego él mismo degolla. Él mismo así quita todos piel. Él mismo también hace pedazos de la ofrenda. Luego, por fin, así quema todos. O sea, cuando se quema todos, Dios oliendo, olor grato, qué olor rico, así dice. Así Dios hace. Entonces, ya, aquí cuando vemos mucha gente sí, escuchando sobre este sacrificio, piensa simplemente, pero la verdad, usted imagínese, para matar un buey, así, matar un becerro, ¿es fácil o difícil? Para degollar, ya va a salir todo sangre, va a salpicar todo. Como una oveja, un cordero también para matar, así salpicando tanto sangre, durante 15-20 minutos no muere. Hay que agarrar. Después de matar, hay que quitar piel. Entonces, para quitar el piel, cortando así sus patas, todas patas corta, y luego quita pelos. Pero eso también muy complicado, no es fácil. Después hay que cortar por pedazos. Ya, el pecador mismo, no son profesionales. Una persona ajena para cortar, hacer pedazos. ¿Eso es fácil? Es difícil. Y luego, por fin, todo quemando, Dios se pone contento, feliz. Así oliendo ese quemado de ofrenda. ¡Qué rico! Así Dios hace. Ya, ¿por qué? Dios es tan cruel. Ya, este tipo de cosas puede suceder ¿en dónde? En matadero. En matadero. En matadero, ¿qué hace? Mata animal, degolla, luego quita piel y hace pedazos y despacha para carnicería. Pero esta matanza y ofrenda del sacrificio, ¿qué diferencia hay? La única diferencia es aquí, número 2. Poner las manos sobre la cabeza. Ya, sin poner mano a la cabeza de la ofrenda, sin mata, eso es una matanza. Ya, desde el momento que el pecador pone sus manos a la ofrenda, desde este momento, este buey ya no es un animal para Dios. Para Dios, ¿qué es? Es pecado. Es pecado. Ya, entonces, ¿Dios qué quiere? Dios quiere degollar el pecado. Dios quiere quitar piel del pecado. Dios quiere hacer pedazos del pecado. Dios quiere quemar todo. Dios quiere acabar totalmente del pecado. ¿Por qué? El pecado así nos lleva a la muerte, al infierno. Por ejemplo, ¿ustedes tienen hijos? Si sus hijos se enfermaron cáncer de última etapa, si tienen leucemia, entonces ustedes ¿cómo van a sentir? Ya, ustedes aman a sus hijos, por eso van a amar enfermedad que está en sus hijos también. Ay, hijo, te amo, también amo cáncer que tú tienes. ¿Así? No. Por amor al hijo, aborrece cáncer, odia el cáncer, tiene bastante rencor, odio hacia cáncer. ¿Por qué? Este cáncer prácticamente puede matar el hijo. Dios nos ama. Dios no quiere que así las personas sean perdidos. Dios no quiere. Dios quiere que nadie
nadie vaya al infierno. Pero el pecado, ¿qué hace? El pecado lleva a la gente al infierno. Por eso Dios quiere acabar, matar, terminar el pecado. Ya, pero aquí vamos a ver. Ya, una matanza que sucede en matadero y sacrificio de holocausto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ya, sin poner las manos, sin pasar el pecado a la ofrenda, si mata, eso es una matanza del matadero. ¿Cierto? Pero en Israel, Dios ha dado este sacrificio de holocausto. Ya, sí o sí, antes de matar, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que pasar el pecado a la ofrenda. Después, ¿no?, tiene que matar este animal. Si no, así solamente es matanza. Entonces, este cordero, esta ofrenda es sombra de Jesucristo. Ya, Jesús él era así cordero de Dios. Así los israelitas dicen, los judíos dicen a los cristianos: miren, ustedes cristianos, ustedes dicen que Jesús es cordero de Dios, pero ustedes saben, cordero de Dios, ¿qué significado tiene? Así preguntan. Ya, nosotros tenemos nuestra misión en 94 países. Por eso en Israel también tenemos misioneros. Este misionero es mi amigo. Ya, este misionero así me dijo: pastor, si juntando, ¿no?, las personas que quieren conocer a Israel, venga. Obvio, hay que pagar sus pasajes, sus hospedajes, pero yo voy a dirigir este viaje, voy a explicar bíblicamente, yo voy a indicar, guiar como lugares lo más importante en Israel. Ya, un día él conversó con un judío, con un rabí. Este rabí le dijo: ya, ustedes cristianos dicen Jesús es cordero de Dios, pero ustedes saben qué significa cordero de Dios, qué significado tiene, ustedes saben. Ya, para los israelitas, corderos, buey, la cabra, macho cabrío, ya, esos son animales, es ofrenda. Ya, una ofrenda, matanza, ¿qué diferencia hay? Ya, ¿por qué la gente mata animales? Para comer. Pero ofrenda, ¿para qué lo hace? Ese sacrificio de holocausto, ¿para qué hace? Para limpiar nuestro pecado. Por eso primero, para limpiar el pecado, tiene que pasar el pecado a los animales, a la ofrenda. Después, así lo sacrifica. Por eso, si sin pasar el pecado solo mata, entonces eso es una matanza nada más. Nada que ver con este pecador. Este pecador llevó la ofrenda al tabernáculo, pero olvidó de poner la mano. Y solamente degolló y lo mató, lo quemó. Entonces, ¿qué? Jesús, ¿cuándo creyeron? Hace 15 años. Ofrenda. Amén. Pero ustedes, ¿cómo creen? Capacidad del poder de Jesús y macho cabrío, ¿la cabra será igual? ¿Qué tal? Algunas personas dicen: Jesús solamente limpió pecado de Adán. Así dicen. Pecado de pasado solamente limpió, dicen.
Entonces Jesús no necesitaba venir, no necesitaba morir. ¿Jesús quería morir en la cruz? No, Jesús no quería morir porque él sabía sufrimiento de la muerte de la cruz. Pero solamente Jesús también solo puede limpiar pecados del pasado. ¿Para qué Dios lo sacrifica? Con los animales también podía hacerlo. Amén. Pero Dios sí o sí tuvo que enviar a Jesús. ¿Por qué? Necesitaba una ofrenda mucho más poderosa. Amén. Entonces, este Jesús, no solamente pecado del pasado, también del presente o del pecado del futuro también pueda limpiar. Por sacrificio de Jesucristo pueda limpiar todo pecado del mundo. Para esto Dios preparó a Jesús, lo envió. O sea, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el inicio del mundo. Desde el inicio del mundo. Dios el primer día, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? El primer día. Sea la luz. Fue la luz. Dios primer día hizo la luz. Muchos así, leyendo la Biblia así como más o menos, ¿no? Sin profundizar, así leen. Luego piensan, Dios hizo el sol primer día. No, esa luz no es el sol. Sol creó en cuarto día. En cuarto día Dios hizo sol, la luna y las estrellas. Entonces el primer día Dios hizo la luz. Esta luz es Jesucristo, la luz verdadera. Amén. Desde el primer día de creación, Dios preparó a Jesucristo. Y Dios llamó a Abraham. Y luego le comprometió, yo te daré hijo, descendientes. Un día lo llevó, sacó afuera, le mostró al cielo. Vea las estrellas, mira arenas del mar. Tu descendiente será como así. Pero en Gálatas dice, este descendiente no habla de muchos, habla de Jesucristo. Dios por medio de Abraham quería enviar a Jesús, el Salvador. Amén. Ya, Dios preparó este Jesús para salvarnos. Ya, ¿para qué Dios lo envió? Dar a luz un hijo. Llamará su nombre. ¿Por qué? Llamará a Jesús. ¿Por qué? Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Ya, entonces, Jesús también, para morir, ¿no? Antes de morir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recibir el pecado de todos nosotros. Amén. Jesús sin cargar el pecado del mundo, si solo muere, entonces su muerte va a ser en vano. Ya, vamos a ver San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Versículo 13. San Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ya, ¿quién quería recibir bautizo de quién? ¿Juan de Jesús? Jesús de Juan. Ya. Ustedes tienen que responder leyendo la Biblia. No así solo pensando.
Ya, generalmente en la iglesia sí da bautizo. ¿Quién da bautizo a quién? ¿Creyente al pastor o pastor al creyente? Pastor al creyente. Espiritualmente el mayor da bautizo al menor. Entonces, ¿quién tiene que dar bautizo entre los dos? Ya, Jesús y Juan el Bautista. Si entre ellos sí da bautizo, uno recibe. Entonces, ¿quién tiene que dar bautizo a quién? ¿Qué? Sí, Jesús es espiritualmente es mayor. Por eso Jesús tiene que dar bautizo a Juan. Pero Jesús pidió bautizo de Juan. Juan, dame bautizo. Entonces, ¿eso es normal o anormal? Anormal. Juan el Bautista también sintió raro. Vamos a ver el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan el Bautista también, ¿cómo sintió? Eso es anormal. Jesús, usted tiene que darme bautizo a mí. ¿Cómo usted vino conmigo? No, él no quería dar. Entonces, versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Por fin, Juan el Bautista le dio bautizo a Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? Juan, ya vamos a ver. San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versículo 10. Versículo 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ya, Dios está hablando sobre Juan el Bautista. ¿De Juan el Bautista quién es? Versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, entre todos los humanos, ¿quién es el mayor? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ya, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ya, esos, ¿quieres saber? Va a demorar mucho para explicar eso, va a demorar, entonces después, pero ahora lo más importante voy a hablar. Ya, Juan el Bautista, ¿quién es? Es mensajero de Dios. Dios lo escogió para enviar al mundo entre los que nacen de mujer. Algunos nacieron por sus papás embarazaron a ustedes. Ya, así todos nosotros nacimos por madre. Los que nacieron de mujer, el mayor es Juan el Bautista. Ya, antes el reino heredaba
heredaba reinos. Hijo del rey también toma el reino. Sacerdocio también lo mismo. El sacerdocio también, el padre sacerdote, el hijo también lo recibe. Sacerdocio. Pero cuando caso de sacerdote se cumple 30 años de su edad, puede tomar sacerdocio. Juan el Bautista, ¿quién era? Su padre se llamaba Zacarías. Él era sumo sacerdote. El sumo sacerdote verdadero que Dios escogió era Juan el Bautista, representante de todo el mundo. Amén. Ustedes también están viviendo en el mundo. ¿En dónde comete pecado? En este mundo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo van a cometer error? Creo que hasta morir van a cometer error. Juan el Bautista, ¿quién es? Representante de todos nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento, los israelitas, 3 millones de personas no podían poner sus manos a la cabeza de macho cabrío. Entonces, ¿cómo hicieron? Dios levantó un representante. ¿Quién era? Sumo sacerdote. Este sumo sacerdote fue representante de todo Israel, que durante un año cometieron sus pecados. Eso pasaron por sumo sacerdote Aarón, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos viviendo 2021. Jesús, ¿cuándo fue? Bienvenidos a este tiempo, por supuesto. Estamos aquí en Canal Telemorisco, en 5.5. Hoy estamos en tiempo, reitero, del Congreso de Líderes Cristianos aquí en la ciudad de Bogotá. Usted que hace parte precisamente de vernos y sintonizarnos a ese tiempo. Bueno, hoy estamos con el pastor Juan, que obviamente nos acompaña para ese tiempo y forma misma para desarrollo a lo que se refiere a este Congreso. Pastor, bienvenido. Hablemos precisamente de su avance y crecimiento espiritual y ministerial en lo que se refiere. Sobre de mi vida espiritual y también ministerio, principalmente por la seguridad de la palabra y de la salvación. Creo que así los animales carnívoros, cuando se para cazar, principalmente muerde al cuello. Para los cristianos, realmente lo más importante y como cuello de así como animales herbívoros, así como la salvación. Satanás principalmente ataca sobre esta parte, sobre seguridad de la salvación, y de ahí viene todos. Cada uno tiene seguridad de la salvación y también conexión seguro con Dios. De ahí podemos obtener todo, ayuda, fuerza, también así valor para poder avanzar. Por eso yo creo de mi vida personal y también ministerio, y fue por seguridad que viene por la palabra. Ok, hablemos de los principios de su vida ministerial, precisamente. Perdón. Sus principios, sus comienzos, su vida ministerial. Como mi principal de ministerio, así empezó como en Corea y después en México. Entonces, primero cuando llegué a México había bastante dificultades y no sabía hablar nada, ni entendía ni un vocabulario. Como una señora así me saludó, buenos días, pero yo no entendía qué dice. Yo entendí, gracias, por eso yo le dije, de nada. Como así empecé. Pero nosotros así con dificultad y también bastante defectos, debilidades tengo, pero por ayuda de Dios podía avanzar. Así como no era tan fácil, pero
respaldo de Dios y la palabra me empujó para avanzar. Okay. ¿Ha sido necesario la formación de parte de Dios en su vida para poder avanzar precisamente en lo que es el ministerio? Sí, claro. Así yo también desde pequeño era creyente, pero aún por mi boca siempre hablaba sobre Jesucristo, sobre Dios, Jesús que hizo, hablaba. Pero eso no había llegado en mi corazón. Pero un tiempo yo me aparté por algunas persecuciones, dificultades, me aparté de la iglesia de Dios. Pero como para regresarme, Dios ha trabajado mucho, fuerte en mi vida. Como hijo pródigo para regresar a la casa del Padre, y también como Noemí para regresar a Belén. Así Dios ha trabajado en mi vida. Entonces, en ese momento yo podía sentir muchísimo amor de Dios. Como yo soy digno de ser destruido, desechado, si veo condición personal. Pero ¿por qué Dios me ama? ¿Por qué Dios me quiere? Creo que Pedro también, ¿no? Pedro también negando 3 veces a Jesús, él pensaba, yo no soy digno para ser discípulo de Jesús, pescador del hombre. Por eso él fue para pescar. Pero Jesucristo le visitó. Él como no podía imaginar eso. Él pensaba, ¿por qué Jesús me buscó? ¿Por qué me ama? ¿Por qué me quiere? De ahí él podía sentir muchísimo amor de Jesús. Por eso Jesús le preguntó, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. 3 veces preguntó. Y luego Jesús le encargó para apacentar sus ovejas. Que en mi caso también, de misma manera, por amor de Jesucristo que entró en mi corazón, me hace también para predicar, compartir y ministrar también. Bien, Pastor Juan, estamos en ese tiempo con el Congreso de Líderes Cristianos aquí en la ciudad de Bogotá. Pastor, no hace muchos días se celebró los 500 años de la Reforma que Martín Lutero precisamente hizo. ¿Tú crees que la iglesia como tal necesita una reforma todavía hoy en día? En cierta manera necesitamos, así pienso, porque así en ese tiempo de como reforma de Martín Lutero, así él hablaba, tenemos que regresar a la palabra. Pero hoy en día muchas personas buscan a Dios, pero muchos esperan bendición económicamente y también como en el mundo para las carnes. Pero Dios, así por medio de la palabra, está mencionando claramente nosotros cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que avanzar, seguir. Por eso así los que están en el lugar debe estar enfocado en la palabra, pero muchos no están enfocados ahí. Por eso de cierta manera nosotros tenemos que regresar a la palabra, a la Biblia. Así solo Espíritu, solo Jesucristo, solo la palabra. Así tenemos que regresar, así pienso. Hay muchos que saben Biblia, que saben mucha escritura, que queda uno sorprendido. Muchos se congregan. Yo me incluyo, que me congrego, de hecho. Y hay una especie de camino eterno para ser como el Señor Jesucristo, porque eso desea el Padre. ¿Cuál sería el consejo exacto para aquel que quiera parecerse a Cristo Jesús? En su forma, en su carácter. ¿De Jesús? Sí. Como muchas personas están congregando a la iglesia, pero así por ejemplo, cuando Moisés subió al monte Sinai, allá recibió mandamientos, pero muchos solamente piensan hasta ahí, pero realmente para recibir 2 tablas de mandamientos no demora mucho tiempo. Así, ¿por qué demoró durante 40 días y noche? Allá Dios le mostró tabernáculo celestial.
allá Moisés tuvo que ver, tuvo que guardar en su corazón. Ya, él bajando, Dios le mandó que hiciera tabernáculo en la tierra. De Olia, Pusalel, así lo hicieron. Pero cuando ellos solamente escuchando de Moisés tenía que hacer el tabernáculo, todo instrumento, todos. Entonces ellos cuando tienen duda tienen que preguntar a Moisés. Moisés, así el arca del pacto, ¿con qué forma? ¿Así? Entonces Moisés dice, no me acuerdo. No tiene que hacer así, tiene que explicar detalladamente. Entonces por fin pudo terminar de construir el tabernáculo, pero eso fue hecho mano de humano. Eso no es santo, no es limpio. Ya, tabernáculo del cielo celestial, eso es santo verdadero. Pero lo que hecho del hombre no es santo. Como eso era tabernáculo de reunión, es hecho por humano. Sí. Pero este tabernáculo de reunión hecho humano también se transforma santo, santificado. Sí, cuando la gloria de Dios llegó. Cuando la gloria de Dios llegó al tabernáculo, este tabernáculo se conformó, así transformó. Así igual nosotros también. Así Dios, la voluntad de Dios, sea vosotros seáis como mi voluntad es vuestra santidad, así dice, vuestra santidad. Pero siendo humano, ¿cómo puede ser santo, santificado? Por la obra, ninguna manera. Pero el Espíritu Santo sí entra en nuestro corazón. Si el Espíritu Santo, así recibimos el Espíritu Santo, este momento nosotros podemos ser santificados. Entonces, ¿a quién el Espíritu Santo entra? No cualquier persona. A los que Dios no puede estar junto con el pecado. Por eso primero Dios así quería que todo el mundo recibiera salvación, perdón del pecado. Así también puede recibir Espíritu Santo, así Dios también puede trabajar. Hace un momento en la rueda de prensa, ya para finalizar, preguntaba ¿qué es para usted sana doctrina? Y esta pregunta también se la comunica a usted. ¿Para usted qué significa sana doctrina? Sana doctrina es la palabra de Dios. Así como solamente la salvación está en Jesucristo. Dios nos ha dado único nombre para la salvación, es Jesucristo. Pero mucha gente, en vez de creer solo Jesús, así cree de sus propia obra. Hay dos, ¿no? Hay los que están bajo la gracia, hay los que están bajo la ley. Y los que están bajo la ley, por su obra quiere ser justificado, santificado. Así quiere estar bien delante de Dios. Quiere agradar a Dios por su obra. Pero sana doctrina, Dios nos ha dado único nombre para la salvación, es Jesucristo. Es único camino para que nosotros pueda ir con Dios, pueda agradar a Dios, es Jesucristo. Pero muchos invocan nombre de Jesús. Por nombre de Jesús así echan fuera demonio, profetiza y también hace muchos milagros. Pero Jesús dice, nunca os conocí, apartaos de mí, así dijo. Ellos por nombre de Jesús lo hicieron, pero Jesús no estaban de acuerdo con ellos. Entonces prácticamente no estaban sana doctrina. Ellos estaban en donde, bajo la obra de la ley. Por eso así por Jesucristo así debe estar bajo la gracia. Eso la Biblia nos menciona. Y también toda Biblia testifica sobre Jesucristo. Jesucristo es como tema principal de la palabra. Tenemos que regresar a Jesucristo.
Pastor, muchísimas gracias. Obviamente aquí en el Congreso de Líderes Cristianos, hacer parte de esta entrevista aquí en el canal Telemorisco.